En su aforismo 125 de la Gaia Ciencia, escrito en 1882 por Friedrich Nietzsche, está el pasaje más famoso, o de los más famosos que han hecho a Nietzsche el opositor del cristianismo. Dice así: ¿no han oído hablar de aquel loco que, con una linterna encendida en pleno día, corría por la plaza y exclamaba continuamente: «Busco a Dios, busco a Dios»? Cómo justamente se habían juntado allí muchos que no creían en Dios provocó gran diversión. «¿Se te ha perdido?», dijo uno. «¿Se ha extraviado como un niño?», dijo otro. «¿No será que se ha escondido en algún sitio? ¿Nos tiene miedo? ¿Se ha embarcado? ¿Ha emigrado?». Así gritaban y se reían al mismo tiempo. El loco se lanzó en medio de ellos y los fulminó con la mirada. «¿Dónde está Dios?», exclamó. «Se los voy a decir. Nosotros le hemos matado, ustedes y yo. Todos somos unos asesinos. Pero, ¿cómo lo hemos hecho? ¿Cómo hemos podido vaciar el mar? ¿Quién nos ha dado la esponja para borrar completamente el horizonte? ¿Qué hemos hecho para desencadenar a esta tierra de su sol? ¿Hacia dónde rueda esta hora? ¿Hacia qué nos lleva su movimiento, lejos de todo sol? ¿No nos precipitamos en una constante caída, hacia atrás, de costado, hacia adelante, en todas direcciones? ¿Sigue habiendo una arriba y una abajo? ¿No erramos como a través de una nada infinita? ¿No sentimos el aliento del vacío? ¿No hace ya frío? ¿No anochece continuamente y se hace cada vez más oscuro? ¿No hay que encender las linternas desde la mañana? ¿No seguimos oyendo el ruido de los sepulteros que han enterrado a Dios? ¿No seguiremos oliendo la putrefacción divina? Los dioses también se corrompen. Dios ha muerto. Dios está muerto. Y lo hemos matado nosotros. ¿Cómo vamos a consolarnos los asesinos de los asesinos? Los que en el mundo había hasta ahora de más sagrado y lo que en el mundo había hasta ahora de más sagrado y más poderoso ha perdido su sangre bajo nuestros cuchillos. ¿Y quién nos quitará esta sangre de las manos? ¿Qué agua podrá purificarnos? ¿Qué solemnes expiaciones, qué juegos sagrados habremos de inventar? ¿No es demasiado grande para nosotros la magnitud de este hecho? ¿No tendremos que convertirnos en dioses para resultar dignos de semejante acción? Nunca hubo un hecho mayor, y todo el que nazca después de nosotros pertenecerá en virtud de esta acción a una historia superior a todo lo que la historia ha sido hasta ahora. Al llegar aquí, el loco se calló y observó de nuevo a sus oyentes, quienes también se habían callado y lo miraban perplejos. Por último, tiró la linterna al suelo, que se rompió y se apagó. «Llegó demasiado pronto», dijo luego. «Mi tiempo no ha llegado aún. Este formidable acontecimiento está todavía en camino, avanza, pero aún no ha llegado a los oídos de los hombres. Para ser vistos y oídos, los actos necesitan tiempo después de su realización, como lo necesitan el relámpago y el trueno y la luz de los astros. Esta acción es para ellos más lejana que los astros más distantes, aunque son ellos quienes la han realizado». Cuentan también que ese mismo día el loco entró en varias iglesias en las que entonó el Requiem a Aeternam Deum. Cuando lo echaban de ellas y le pedían que aclarara sus dichos, no dejaba de repetir ¿qué son estas iglesias sino las tumbas y los monumentos funerarios de Dios? Acá el loco dice que Dios ha muerto y quien lo mató fue la gente, fuimos nosotros. Pero, ¿por qué ha pasado más de 100 años, 150 años? ¿Y por qué sigue habiendo fe? ¿Por qué sigue habiendo religiones? ¿Por qué seguimos creyendo en Dios? Las estadísticas dicen que solo el 13% de la población es atea. Incluye agnósticos o ciertas religiones como el budismo o como el sintoísmo que consideran ateas o más como una filosofía. Pero sin embargo sigue siendo la mayoría. ¿Por qué Dios no ha muerto? Por lo menos en la conciencia occidental. Bueno, Heidegger él es muy importante porque él quitó la dicotomía entre sujeto y objeto. Él dice en Ser y Tiempo que somos dados, es decir, que nacemos en un mundo, o sea, somos dados en un mundo, y ese mundo cuando empezamos a existir es el ser, el Dasein. Yo no creo que somos dados a un mundo, sino que somos dados en un mundo familiar. Todos nacemos en un seno familiar, familia, o puede ser un sanatorio,
puede ser un hospital, no lo sé, puedes quedarte, puede ser en una parroquia, en una iglesia, pero es un mundo familiar. Todos nacemos en el mundo familiar. Entonces no somos Dasein, sino yo creo que somos un Vertrautsein, es decir, un ser familiar. Todo ese ser familiar se va desarrollando, y en ese mundo familiar hay algo que existe, que es creencias. Esas creencias, cuando están más sistematizadas, se llaman religiones. Y todo mundo familiar es religioso. Hasta el ateísmo puede ocupar esa parte del mundo religioso, porque para el ateo verdadero, el ateo de convicción y científico, tiene que estudiar la religión para poder ser ateo. Entonces son creencias. El ateísmo es creencia, el agnosticismo son creencias, y bueno, todas las demás religiones también. Entonces estamos dados en un mundo familiar. Ese mundo familiar nos transmite una religión, y esa religión la vamos a llevar, nos va a acompañar gran parte de nuestra vida. Cuando salimos fuera del mundo familiar, es decir, al mundo no familiar, la sociedad, podemos dejar nuestra religión. Podemos dejar de creer en nuestra religión y seguir nuestras propias creencias, y más adelante volver a nuestras religiones, o seguir nuestra religión que nos inculcaron en nuestra familia, y después, cuando formemos nuestras familias, volvemos a fomentar esa religión. ¿Por qué Dios no ha muerto? Porque la familia sigue. Aunque Engels critica a la familia en el origen de la familia, el mismo Hegel acepta que la familia siempre ha sido, antropológicamente hablando y etnológicamente hablando, el medio de transmisión de la cultura de de toda la humanidad. El ser humano es familiar, forma mundos familiares, y todo mundo familiar tiene una religión. Esa religión se transmite, y por eso Dios no puede morir, porque está la familia. Dios vive a través de las familias. La religión es histórica. Entonces, por eso es que el Antiguo Testamento dice que Abraham creyó en Dios, y que después se dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, es decir, Dios generacional, Dios familiar. Cuando David estaba, si sirvieres tú y toda tu casa, o sea, Dios se mueve siempre en el Antiguo Testamento y en el cristianismo desde la familia. Por lo menos en el Antiguo Testamento vemos un Dios muy familiar. ¿Por qué Dios no ha muerto? Porque no ha muerto la familia. Y la familia, por lo menos desde que la humanidad tiene conciencia, siempre ha estado ahí. Entonces, mientras la familia no muera, es muy difícil que pueda morir la idea de Dios.